Hola, 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 hola.
pará, que abro WhatsApp web acá. Ah, mira, estamos al horno. El 5. Ah, yo sí, no, sí. ¿Llegó la formación? Sí. Está funcionando, estoy abriendo WhatsApp web. Falta como el 5. Sí, no van. Ah, por la duda. Hoy no convierto negro, viejo. Hoy no convierto negro. Sale aquí. Pero yo vi la formación también, porque si no, así gótico. Nada más. No, sí, Todavía no tengo acceso. ahora que no me llega. ¿No te llegó el link ahí? No. Ah, acá está. Este es. Llegó. Ah, esta es la formación de Ferro, ¿no? Tiene ahí, sí. En la estado como suplente. Y te pasé la de boxing. La de boxing, ah, la de boxing en la planilla. Sí, pero está todo. El 4 juega el 4, así que no, el 4 va a estar por ahí. Eso es lo bueno está. Ah, lo guardé y lo podría usar, pero no tengo WhatsApp. Hola, hola. Me está acordando. De hola, 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 hola. Sí, 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 probando, probando, probando. Hola, 1, 2, 1, 2. Hola, hola, hola.
Hola, 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 hola. Sí, 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 probando. Estamos aquí en el boxing. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches a todos los que están prendidos a nuestro canal Austral Sport. Ok, ya han ingresado al terreno de juego los 22 protagonistas de este encuentro que vamos a vivir por nuestro canal Austral Sport. El boxing, quien hará de local aquí en el Emilio Pichón Guati. Chataferro también, que está entrando en calor. Lo ha hecho ya el equipo de Matías Clavel. Aquí se juega el clasificatorio local para el Regional Federal Amateur. Esto va a ser un mata-mata hoy. Solamente el triunfador se quedará compitiendo y será parte del triangular que se jugará en las instancias próximas, porque mañana, hoy mismo, jugarán en la cancha de Hispanoamericano. Hispano convoca a las 21:30 y mañana completarán este playoff el equipo de Unión Petrolero Privado versus Pancruz. Los 3 ganadores se irán a un triangular. Pero aquí, ya en el terreno de juego, los 22 protagonistas, boxing y ferro. A mi lado presentamos al comentarista de este encuentro, de este partido que vamos a tener apasionante en este frío Río Gallego de hoy, ventoso. ¿Cómo te va, Rodrigo? Rodrigo Caballero, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín. Buenas noches para todos. Hermosa noche de frío y ventosa acá, bien patagónico. Hermoso encuentro que se está
precalentando acá, vamos a proceder a ir un lindo partido de esta liga de fútbol. Aquí vamos a ver a dos protagonistas, justamente como decía Rodri, de la Liga Sur. La Liga Sur se divide, vamos a marcar, se divide en sede, que es la de Río Gallegos, y la subsede, el Calafate. Información provista por nuestro amigo Tito Velázquez, porque, bueno, teníamos que interiorizarnos de este playoff que organiza el Federal Patagónico para que aquí, dos equipos de la Liga Sur, ahora va a ser el que triunfe de estos 6 que van a competir en este playoff, luego el triangular. El ganador irá con el ganador del encuentro, de los encuentros, los playoffs también que se van a jugar en la subsede, que es la del Calafate. Por ahora clasificado ya está Escorpión, campeón del 2025, aquí en la Liga de Río Gallegos, y esperanza del Calafate, claramente del Calafate. Ya está casi todo dicho. Vamos a ir pasando, Rodri, con los árbitros. La terna arbitral va a ser Nicolás Graves, el árbitro. Línea número 1, Alfio Moreno. El número 2, Mauricio Chávez. Vamos a ir pasando rapidito por la formación del equipo Boxing Club. En el arco lo tenemos a Bruno Rojas. El número 4 va a ser Juan Aguilar. El 2, Gianluca Gironi. El 6, Maico Martínez. Y por el lado izquierdo el número 3, Maidana Santiago. En la mitad de cancha va a ir Borges con la número 8. Juan Cruz Schelchel. Vamos a ver si lo pronuncio bien. Complicado. El que esté mirando, nombre. por favor, si nos corrige, será bienvenido. Carlos Cardoso con la número 10. Kevin Medina, número 11. Arriba, Jonathan Flores con la 9 y el 7, Ortuño Santiago. Por el lado de la visita, bueno, dirige técnicamente Matías Clavel. Por el lado de Ferrocarril ICF, dirigidos por Eduardo Belmonte en el arco, Brian Griffey con el número 1. El número 4, Alan Barría. Número 2 para Claudio Barrientos. 6, Enzo Capovilla. 3, Denis González. El número 8, Joaquín Mayol. El número 5, Jonathan González. La 10 para Nahuel Caro. La 7 para Matías Pedersen. Adelante jugarán el número 11, Matías Aguirre, y el 9, Jorge Cortés. Ya está casi todo dicho. Los árbitros en la mitad de cancha, Rodri, y también sigue entrando en calor porque claramente está muy fría la noche aquí en Río Gallegos. Es algo bastante normal, pero bueno, veníamos con días un poco más apacibles, un poco más agradables, y hoy se levantó el vientito que nos está pegando fuerte aquí en la cabina del Boxing Club. Agradecimiento total para Leo Mata y todo el equipo, para Tito Velázquez, bueno, para toda la gente, para Teresa también, que han sido muy amables y nos han dado todas las herramientas para poder estar aquí en vivo hoy transmitiendo esto desde Austral Sport. Sin duda, Martín, agradecerle a ellos por el lugar, por toda la comodidad que nos dieron, cómo nos atendieron, así que vamos a tratar de llevar una transmisión calentita ahí a pesar del frío y la noche que tenemos. A tratar de dar lo mejor. Recordar que la gran labor que tuvo el Boxing Club el año pasado, que llegó justo a un partido, un 5-2 abajo global contra la Amistad de Chipoleti, pero desde ya felicitaciones porque han hecho una gran labor, porque llegaron ahí nomás para jugar contra el ganador de Cuyo, que eso lo catapultaba para el Federal A, si podían lograr 2 pasitos más, pero es muy difícil, es mucho trajín lo que hay que hacer para llegar hasta el Federal A. Lo han hecho de la mejor manera el año pasado, hoy arrancando otra vez de cero. Veremos qué sucede en este playoff, que ya está dándose inicio con esto en un ratito, porque va a ser el protagonista Boxing Club y el otro protagonista de esta noche aquí en el Boxing, en el Emilio Pechón Guati, Ferrocarril ICF, dirigido por Eduardo Belmonte, y también Boxing Club dirigido por Matías Clavel. Los árbitros con frío, se los ve cautos, paraditos ahí, con indumentaria celeste, pantalón negro. Ya están sacando la gente de Ferrocarril los conos, pero ahora arranca nuevamente a calentar el plantel de Boxing, porque sí, la noche linda, pero fría aquí en el Emilio Pichón Guati. Estamos viviéndolo desde Austral Sport, Rodri. ¿Cómo estamos? Bien, con frío, ¿no? Estamos muy bien, con frío, poniendo a punto acá la vista, a ver si nos dicen en el vivo cómo estamos saliendo, si nos están escuchando bien. Estamos saliendo bien, se ve bien. Todo lo que se van uniendo ahí en la transmisión. Buenas noches para todos. Noche fría acá en el sur, Martín. El horario era a las 20 horas, se ve que está un poquito retrasado, pero bueno, puede ser por las cuestiones climáticas, es una noche helada, volvemos a repetir, pero adentro los jugadores súper prendidos. 10 minutos retrasado el encuentro, veremos por qué, no sabemos por qué las circunstancias, pero ya se los ven entrando en calor. Ya lo de Ferro lo visualizamos, Rodri, en una charla técnica, ahí abajo del banco de suplentes, los de Boxing, entrando en calor, haciendo pasadas allá, si puedes visualizarlo, mostrarlo. Los vemos a los
jugadores del Boxing Club. Pero los árbitros todavía no llaman a los protagonistas cuando ya se paran los de Boxing. Hay hinchada poca, porque lamentablemente se sabe, pero eso es tener aguante, de verdad. Aguante, sí, Esos sí. son los hinchas que realmente Locales. sostienen un club. Increíble, ¿eh? Con esta noche aquí en la ciudad han venido a alentarlos a su club. Veremos qué hace cuando Ferro se pone una indumentaria blanca. Cambio de No, camisetas. no la original, la de siempre, la del Carbonero, pero Creo que algo habían estado hablando en la entrada en calor de que elegían la camiseta local, creo. Ser local. agradecemos a quienes están prendidos a la transmisión. Ya están los jugadores de Boxing Club parados en el terreno de juego, acomodándose. Se agarran, se abrazan porque están con un poquito de frío. Los árbitros Se y esos viene. Han entrado en calor los árbitros, ahí que lo vemos pidiendo una campera. se nos vuela todo aquí en la cabina, pero insistimos. Se escuchan las hojitas. Recordar que fin de semana Boxing goleó 11-0 a Defensores del Carmen y el equipo de Ferrocarril empató 0-0 con un Santa Cruceña en la Liga Sur. Esto no tiene nada que ver con, sí tiene que ver con la Liga Sur, pero no suma puntos porque este es el clasificatorio regional para el Federal, el torneo regional amateur. Escuchamos la arenga. Venga de Ferro. Señor. Cuando los que hacen de local hoy, los que están aquí en la sede, la cancha del Emilio Pichonguati, ya se chocan las palmas los jugadores de Ferrocarril, porque en breve van a ingresar. Cuando Se sí, viene Ferro la nomás. tribuna de los hinchas de Ferro tocan bocina y humo para que ingrese ya al terreno de juego Ferrocarril SF con su indumentaria blanca, pantalón negro. Van a saludar a su gente que de verdad demuestran La hinchada visitante, bien por la gente de Ferro también apoyando a su equipo en esta instancia playoff. Primer partido aquí, mata-mata. El que gana sigue. El otro a pensar en el torneo local de la Liga Sur. Recordamos, en un rato después de este encuentro jugarán 21:30 en la cancha Hispano, el local hispanoamericano ante Boca Junior. Y mañana, 22:10, lo hará UPP contra Bancruz para saber quiénes serán los tres protagonistas que se chocarán en el triangular para ocupar la plaza de la sede de Río Gallegos de la Liga Sur para seguir peleando para el regional federal amateur 2026. Cuando se lo visualizan en la mitad de cancha, y acá tienen que definir a ver el viento a favor a quién le va a beneficiar en el primer tiempo. Elige local. Claudio Barrientos, el capitán de boxing con... Perdón. Cuardo es el capitán, el número 5. Gianluca Gironi, el capitán del boxing, el número 2. Por el lado de Ferro era Jonathan González. Ok. Cuando ya se juega aquí, en el Emilio Pichonguati, hay fútbol. Boxing y Ferro empiezan a girar el balón. Ya tocan hacia atrás para Rojas. Rojas hacia la izquierda. Va tocando por Maico Martínez. A ver si ahora con su lateral izquierdo se cierra. Va a tocar y jugar con su arquero. Se apoya con Rojas. Este la pone debajo de la suela y la abre el sector diestro porque ya domina Juan Cruz Schelzer. La pone debajo de su suela zurda. Lo espera. El 11 lo va a ir a apretar Aguirre, pero hace una pausa. El 5 está complicado para salir porque hay mucho viento. Pelotazo, cambio izquierda para que vaya prosperando por ese campo de juego. Maidana Santiago la va a jugar al medio para su número 10. Cardoso. Abre que hace Cardoso. La pone debajo de la suela. Juega y nuevamente se apoya, pero está acorralado. Pero sale bien con su zurda. Ahora Santiago Maidana rebota en el número 9. Cortés. La pelota sigue siendo del Boxing Club que la tira larga, pero la pelota pica y se va larga. Ahora recupera el número
11, Kevin Medina. La regala para que reviente como puede Capovilla. Pelota del número 4, Aguilar. Juega hacia atrás, ya se apoya. Y la pone al sector derecho para que domine Juan Schelzer. La juega hacia adelante, pero no podía controlar Aguilar. La pelota ahora es de Ferro por el sector izquierdo. La tira larga el número 7 para que vaya corriendo. Se viene. Y va Cortés, se va metiendo al área. Se lleva larga por el viento. Aparece para cortar a Gianluca Gironi. Lindo contragolpe. Rodri intentó el número 7 buscarlo en contragolpe. Se tiró con todo, aprovechando el viento. Pero estuvo atento el 2 ahí para cortar la jugada. Va corriendo muy rápido el número 8, Borges. La va cambiando larga para que vaya corriendo a ver qué puede hacer. El número 9 se viene. Flores. Ahí está Flores. ¡El arquero! ¡El arquero Brian Giffey! Cuando intentó entre las piernas ejecutar, cuando el arquero parecía vencido, resolvió de la mejor manera. El número 1 va Brian Giffey. Se lo perdió ahora el número 9, Flores. Rodri, tremendo contragolpe. El viento ayuda en estas pelotas lanzadas. Esto con el viento a favor. Pelotazo largo, el 9. Un pique muy rápido. El marcador. Cuando el árbitro... Ahora se va a venir un tiro de esquina por el sector derecho para que lo ejecute Boxing. No visualizo acá, creo que es el 5 Schelzer. Va a meterla. A ver si lo puede hacer, es importante situación ahora para el Boxing Club. Pelotazo al área será. Se agarran, se dicen de todo. Habla Brian Giffey. A ver si la mierda. Pasa que el viento le corre la pelotita al del Boxing y no puede ejecutar. Otra vez se la saca de la línea. Está tardando una eternidad, pero a ver si hace corta. Sí, juega cortita para que salga del área y se viene ahora Boxing Club. Intentaba con el número 11 Medina. La pelota sigue siendo Schelzer, la mete al área. Arriba, queda bollando en el área. Se revienta como puede, pero la pelota se le mete. El viento está jugándole en contra a Ferro. Le queda el número 7 al arco. A las manos de Brian Giffey. Lindo intento, Boxing por ahora está jugando a favor con el viento. Lo tenían metido en el área, no podía salir Ferro. Ya domina el número 10, Caro. Caro juega al sector izquierdo, la abre para que ya controle Pedersen. Pedersen se apoya con su compañero Denis González hacia atrás en la saga central para Enzo Capovilla, que la cambia al sector derecho para su compañero de saga Claudio Barrientos, que juega hacia adelante apoyándose con González. La tiene Jonathan González al sector diestro, juega con su lateral con Barría, a ver si la tira larga, muy bien, para que vaya corriendo Mayol. Juega hacia el medio, pero aparece Schelzer, que está siéndose amo y señor de este partido por ahora. Está por derecha, por izquierda, tira al centro y lo va a buscar. Ahora se apoya Boxing con Rojas. Rojas, pelotazo largo a la mitad de cancha. Arriba gana Jonathan González. La pelota ahora es de Ferro, que la hace bien con el número 7 para que corra Matías Pedersen. Es marcado por Aguilar. Juega hacia atrás y se apoya ya con Caro. La tira al centro, al área larga pasada para que vaya a intentar Joaquín Mayol. La pelota pica, queda en el aire. Arriba para que aparezcan los está. Rebadaba, le queda ahora nuevamente al 9. Intentaba Jorge Cortés. Tremendo zapatazo bollando afuera del área. Intentó abrir el marcador. Ahora se salva Boxing, Rodri. Lo tenía apretado Ferro contra el arco. No podía salir Boxing, le quedan 2 rebotes hermosos. Sí. Vamos a... 5 minutos de partido tenemos. Partido intenso. Intenso partido. Ida y vuelta. Y el viento a veces es complicado jugar con el viento, pero muchas veces hace que el juego sea más rápido. La pelota está volando. En pelotazos punzantes, complicados para la defensa. Y ahora sale con eso mismo, con un bochazo hermoso para que por el sector derecho domine Borges, que intentaba, pero perdía con Pedersen. Ahora se complicaba la defensa, pero aparece para retroceder con el arquero Giffey. Revienta Giffey. Arriba la pelota no puede avanzar un poco más porque el viento la frena. Intentaba por el aire Aguirre, la pelota en la mitad de cancha, va y viene, a ver si la bajan. Sí, excelente, como la mata Jonathan González, la juega hacia adelante, pero la recupera Boxing, la pelota va y viene, no tiene dueño. Arriba intenta chocar Cortés con el central Martínez, gana y sale. Ahora Boxing, fuerte entrada sobre Gianluca Gironi. El número 3 le pide perdón porque le pegó un poquito abajo González a Gianluca Gironi cuando caía en la mitad de cancha, y es tiro libre ahora, ya casi pisando campo rival para Boxing Club. Partido intenso, Rodri. La pelota a veces es regalada, pifiada, sorteada, pero es por también las complicaciones de este
estado del día, de la Sacó rápido, noche. Martín. Este trabó bien. Ahora por el sector izquierdo se cierra, pero sale Juan Dos, pero ahora no puede Denis González. Claramente el compañero se enoja. Tirame la línea. Claro, Piden. exacto. Como lo escuchaste vos, Sí, Rodri. tal cual. Jorge Cortés pide pelotazo por la línea porque solo se enroscó contra 3 adversarios y ahí la pelota puede ser un contragolpe. Ahora lo complican, pero baja bien esa pelota. Barría a la mitad de cancha. Gana en el aire Matías Aguirre. A ver qué hace. Le queda nuevamente al número 7, Santiago Ortuño, que la tira larga para que vaya corriendo. Flores no podía, la pelota es despejada por el defensor, pero recupera Caro. La engancha Caro, hace una pausa, pero aparece Schelzer, que está jugando un partidazo por ahora. La juega, intentaba con el número 10 Cardoso. La pared no podía prosperar, pelotazo largo para que a ver qué hace Aguilar. Si se entiende con Rojas, sale con la marca y la presión de Pedersen. Bien por Aguilar despejando esa pelota, pero era buena y los aplausos para Pedersen, que presionaba a la defensa de Boxing. Va a ir saliendo con un lateral. Ahora casi en 3/4 de cancha. Por el sector izquierdo. El número 3, Denis González. Lo estás viviendo aquí por nuestro Sport. Por ahora, en este clasificatorio local para el regional federal amateur. Entre Boxing y Ferro. Pelotazo largo. A ver si lo ve, Para que vaya corriendo Mayoral. Domina Mayoral con la marca de Santiago Maidana. Ahora bien recuperado por Maidana. Sigue siendo de Ferrocarril. ICF por el sector diestro. La va a hacer a la Marría, que juega hacia atrás y se apoya con su número 5, Jonathan González, que la tira larga para que intente Mayol. Y gana Mayol entre dos. Se mete al área. Mayol tira al centro. Arriba. Va a ir despejando de cabeza Borges. La pelota ahora está quedando al número 5, Jonathan González, que la tira larga al área para que vaya trotando y mirando la Pedersen. Muy larga, Rodri. Esa pelota que le puso. De momento como que calma el viento. Ahora va a sacar desde el fondo Rojas Bruno, que juega con Maico Martínez. Al sector izquierdo la va abriendo y tocando con su lateral. Con Santiago Maidana, que hace lo mismo y devuelve y se apoya otra vez con Maico. Maico con Rojas. Rojas que juega para Gironi. Gironi la juega al 5 para que domine y ya la tenga Schelzer, que va a tirar la larga hacia el sector izquierdo, porque por esa banda aparece Kevin Medina. La va tirando muy regalada para Claudio Barrientos. Ahora es la pelota en control defensivo para que la controle Pedersen. Es presionado por el número 8, Borges. Juega hacia atrás con su arquero Guifrey. La saca, se la saca de encima, la saca al lateral. No se complica, Rodri. No quería complicación el arquero. Viento en contra. Hizo la fácil. Pelota a ver si podía controlar Flores, pero la pelota no era posible para su dominio. El lateral ahora va a ser para el albiverde, para Boxing, que lo va a hacer en manos de Juan Aguilar. A ver con quién se apoya. Están todos marcados. Hace que esto mira y no tienen con quién acercarse. La tira larga para que vaya corriendo Flores, pero le queda la pelota ahora a Borges. Borges intenta por el sector derecho. Se tira a la pileta. Sí, lo agarraron ahí. Dice el árbitro que no pasa nada. Nicolás Graves. Y saque defensivo para Ferro, Rodri. Por ahora seguimos 0-0 aquí en el Emilio Pichón Guati por este clasificatorio regional. Estás viviendo en Austral Sport. Seguinos en @AustralSport OK, en Facebook e Instagram. Presta el boxing. No lo deja salir a Ferro. Viene esa presión. Caro muy presionado por la marca ofensiva del Boxing. La regaló y el lateral ahora es para Aguilar, que juega por el medio para que intente Flores. No puede dominar. Aparece ahora el número 9 de Ferro, Jorge Cortés. La juegan para Caro. Caro hacia el medio para que ya devuelvan para Caro. Pelotazo largo al sector izquierdo para que vaya corriendo Jorge Cortés. Pero la pelota era cortada por Gianluca Gironi. Falta fuerte sobre Borges. Cae también ahora Aguilar. El árbitro dice que sí. Nicolás Graves, que hay tiro libre para el local, para Boxing Club. Juega rápido ahora Schelzer a la mitad de cancha para el número 10. Carlos Cardoso avanza, es muy rápido Cardoso, cambia al sector izquierdo para el lateral izquierdo Maidana Santiago, que la tira al área, pifia y entra el 8, está Borges, reventa Claudio Barrientos, la pelota sigue siendo del Boxing, pero no, llega rápido. Ahora Denis González, pelotazo, que casi la saca de la cancha, sigue siendo, en todos lados está el número 5 de Boxing, Rodri. La verdad, Juan Cruz,
está siendo indispensable en este equilibrio del boxing que va por sector derecho y el centro. Importante para el equipo de Matías Clavel. Hacia atrás se apoyan con Gianluca Gironi, que juega con su arquero. Se apoya con Rojas. A ver qué hace Bruno, el número 1, el portero de este equipo de boxing. Presión arriba, Ferro. Pelotazo largo para que vaya corriendo ahora Medina. No, era Maidana. La juegan ahora sí para Medina. Se mete al área Medina a ver si engancha. Cortando muy bien Jonathan González para Ferro. Revienta, saca y se la deja en los pies al número 7. Intenta Ortuño, pero no podía. Se le iba larga. Y el lateral sigue siendo ahora el control de balón para boxing. Pero se la va a dejar a su lateral, a su compañero, el número 3, Santiago Maidana. Larga. A ver qué hace Ortuño. Llega el tanque ahí, Flores. La baja y se lo deja hacia atrás para que intente llegar Schelzer, pero no podía controlar. Ahora la pelota es de Ferro, pelotazo largo, pero a los pies cae de Martínez. Maico Martínez que la tira larga. Claramente con gesto de fastidio de Kevin Medina. El balón se va al fondo. Larga la pelota. Y ahora hace una pausa. No se apura ni Ferro ni boxing porque hemos vivido casi 10 minutos intensos de este primer tiempo. Por ahora 0-0. No se sacan diferencia a ninguno de los dos porque el encuentro ha sido bastante parejo por ahí. En el terreno de juego de Ferro se ha jugado un poquito más, pero lo sorprende con los pelotazos largos y con el viento, que es muy peligroso. Pelotazo largo para que ya controle Santiago Maidana, que juega hacia adelante con Cardoso. Cardoso la pone bajo la suela en la mitad de cancha, la tira larga para que vaya corriendo la Borges. Linda pelota, pero la pelota, el balón rebotaba en la frente de González. Salía como un misil. Sigue siendo ahora de boxing por el sector diestro, pasando 3/4 de cancha casi al ladito del banderín de córner. Juega Aguilar hacia atrás para que al área la intente meter Medina, que se cambió al sector diestro. Revienta pifia ahora Ferro. Saque si quiere ganar, dicen en el barrio. Arriba intenta dominar el 9. Jorge Cortés, que es que es muy difícil con el viento. Está complicado el viento. Y la bocha cuando la lanza vuela. Y aquí la tiene el número 5. La tiene Chelsea, que es el eje del encuentro. Intentaba, pero se quedaba y no avanzaba Medina, pero ahora sí se puede apoyar bien con Aguilar, que la tira para el 9. El 9 la intentaba dominar, le pegaba en la cadera. Lo están anticipando bien Borges, se mete al área, Borges está. Ahí está el arquero que no intentaba salir, pero aparecía para anticipar Enzo Capovilla. Pelotazo afuera para que intente ahora atacar. Se viene Ferro, sí, Cortés. A ver qué hace Cortés, juega hacia atrás para el número 10. Para Caro, pero se viene Ferro por el sector izquierdo para que avance por la banda izquierda. Se viene Pedersen, pero no podía porque lo doblegaron en la marca. Tremendo lo de Cardoso para ayudar a recuperar ese balón. Bien por el 2, recuperando mitad de cancha. Barrientos al sector izquierdo. La está tocando ya con Pedersen. A ver qué hace Pedersen. Sí, se apoya con Caro. Caro nuevamente para Pedersen. Pedersen intentaba devolver la pared. Se pone intenso el encuentro, la verdad, Rodri. Por ahora no nos dejan descansar. Lindo partido estamos viviendo en directo por Astral Sport. Saludo a los que se van uniendo a la transmisión ahí. Me dicen que no nos escuchaban, pero estamos saliendo bien, nos dicen. A ver si nos pueden confirmar ahí ¿Se en el chat. escucha o no se escucha? Bueno, gracias a los que están prendidos. Aquí luchando contra el viento. Agarrando bien los elementos de trabajo, porque las planillas, si las soltamos, terminan en la ría, en la costanera de Río Gallegos. Por ahora el balón es sector izquierdo para el lateral de Ferro. En ataque 3/4 de cancha, Denis González, que la tira larga al área. Bien, reventando de cabeza Gianluca. Cuando le pegan fuerte, claro, la gente se enoja. El banco de suplentes de Ferro pide amarilla para Juan Aguilar. A ver qué hace. ¿Qué dice Nicolás Graves? Dice que solamente fue un golpe, un roce de fútbol. Arriba nomás. Va a haber un tiro libre que lo van a ejecutar por el sector de izquierdo para Ferro en ataque. Separan. El arquero pide a defensores. Pedersen. La va a meter al área Pedersen. El zurdo Pedersen. Lindo bochazo. Arriba. Llegaba anticipándose Joaquín Mayol. Pero se iba muy desviado. Se salva
¿En cuánto, Rodri? ¿Cuánto tenemos de este primer tiempo? 15 minutos, 16 minutos cumplidos. Cuarto Ya. de partido. Ahora se viene boxing, pero no dejaba prosperar Jonathan González. La tira larga para que vaya corriendo y se viene. ¡Está! El arquero sale rápido. Rojas Bruno. Cuando intentaba llegar Matías Aguirre. Lindo intento ahora de Ferro que se está inclinando la cancha. Juega Jelser en su campo. Avanza. Se le queda larga y recupera bien Pedersen. La va a tirar larga Pedersen para que intente prosperar en el campo Jorge Cortés. Era interceptada por Aguilar. Va a ser lateral en 3/4 de cancha para el Carbonero. A ver qué hace Ferro. Todas por izquierda, los laterales, como siempre, del lateral izquierdo, Denis González. La va tirando larga para que vaya Cortés. Aparece para ayudar ahora a Matías Aguirre. Revienta como puede Aguilar. La hinchada. Enojada Rodri con el árbitro porque dice que era para Ferro. La pelota pica y pica, pero aparece ahora corriendo. Y se viene Flores, avanza, avanza, avanza. Tremendo. Tremendo desde el piso el anticipo de Enzo Capovilla cuando iba como un torbellino, había encarado Jonathan Flores. Se salva Ferro por la inteligencia de Enzo Capovilla, el número 6. Iba como un avión, había agarrado el misil Flores. Pero en esta estuvo muy bien la defensa de Ferro, Rodríguez. Excelente, rápido los muchachos. Sabe que tienen viento en contra. Se anticiparon. Pelotazo largo al aire, alto, para que intente dominar. Ahora Pedersen le queda muy larga, pero va al piso fuerte. Cuando dice Jelser le falta, dice el árbitro que no. Ahora sí que cae, es González, pero recupera Pedersen. El árbitro dice que juegue, juegue, siga nomás, siga. Ya domina Medina. Medina que la cambia al sector izquierdo, pero queda corta. Iba al piso, intentaba cortar con todo. Ahora Barría, el balón sigue siendo de boxing, dice el árbitro. No, el árbitro Nicolás Grave dice que es toda para Ferro. Y va a ir saliendo desde el sector derecho en defensa. Ferrocarril. Está viviéndolo este encuentro 0-0 entre Boxing y Ferro por el clasificatorio local, regional, federal, amateur. Recordamos, lo volvemos a remarcar, son 6 los que están participando en este playoff. Hoy lo iniciaron Boxing y Ferro con este partido que estamos transmitiendo por Austral Sport. 21-30 en hispano, justamente hispanoamericano ante Boca de Río Gallegos. Y mañana UPP contra Pancruz a las 22:10. También en la cancha de hispano. Cuando se viene Alan Barría con un pelotazo, queda corto, pica y en el aire intentaba Cardoso la pelota, se mete al área, arriba, se cae y choca a Maidana. Dicen los árbitros que hay falta en ataque. Y se escucha desde afuera que la gente de Ferro no está muy contenta. Está muy contenta con la decisión del árbitro. Va saliendo desde el fondo Jelser al sector derecho, comprometiendo al Aguilar que sale entre Pedersen. La juega hacia atrás y se apoya con Jelser. Este, con su compañero, va tocando con Gianluca Gironi. Gironi para Jelser. Jelser que lo compromete a Borges, que le dice, está todo bien, pero el pase fue un misilazo. Ladrillo le tiró ahí. Ya controla ahora Barrientos que tira un pelotazo. No se entienden entre los jugadores de boxing, pero ahora sale como puede Aguilar. La tira al medio del campo de juego para que revienta hacia el cielo Nahuel Caro. La pelota sigue yendo y viniendo, sin control, sin uno que diga la bajo y juego. Ahora la pelota sigue siendo de Ferro, con el número 5, con Jonathan González. Intentaba salir con un globito, pero pierde con Jelser y se viene. Jelser se mete al área. Jelser abre caso. Jelser la mete adentro del área. Aparece para cortar Barrientos. La pelota al aire. La pelota ahora se está poniendo con un ida y vuelta complicado. Intentaba controlar Jonathan González, pero pique se va al lateral. Balón y control de la banda para Ferro. Te van, le gritan a Caro. Intentaba. Ahora González la pierde y aparece Medina metiéndola al área para que vaya adelantándose Flores. Se mete Flores, se estira al centro, pero llega muy exigido, Rodri. Muy exigida. Ayudó un poco el viento ahí, ese pase. En contra Posible llegar. En contra del jugador de Jonathan Flores. ¿En cuánto estamos, Rodri? 20 minutos casi. 22 minutos.
Pelotazo largo para Pedersen. Salir, Y empezó ahora, ahí lo escuchamos al técnico Matías Clavel que le dice aprieten, aprieten, vayan arriba. Presión alta quiere el técnico del boxing. Quiere presión alta el técnico del boxing porque sabe que con el viento lo puede complicar a Ferro. Ahí la tenía Aguirre que tira un pelotazo largo para que vaya corriendo Pedersen, pero es custodiado. Es muy largo. Ese balón que se va desviando con el viento. Están tocando con Gironi. Gironi que sale, lo deja atrás al número 9 Cortés. Juegan hacia el medio para Cardoso. Lo agarran el tiro libre que quiere jugar rápido, no lo dejan. El árbitro dice que siguen porque no pidió distancia. Cuando le pegan fuerte. Arriba. Piden tarjeta. Cuando se agarran los jugadores. El árbitro Nicolás Graves dice que no pasó nada. En el campo de juego está atendido Jonathan González, Rodri. Jonathan González tirado ahí. Cuando el Parece- árbitro... A ver si se escucha lo que dicen. Por ahora, en el campo de juego tendido Jonathan González, Rodri. Cuando Clavel, el técnico de boxing, habla porque cree que Shelser, que su eje, ha demostrado, perdón, el número 9, Jonathan Flores, tiene que estar más de punta, le decía, tenés que estar más de punta entre los centrales. No. Graves que habla con el número 10, le dice que no es así. Me parece que siguen charlando o va a salir la tarjetita amarilla. A ver qué hace. Ahora Jonathan González. Ya están tocando por el sector izquierdo para Pedersen, que la mete al centro, pero va a anticipar, pero le pegaron fuerte a Michael Martínez. La pelota ahora es del boxing, pero la pelota va y viene, y sigue en el aire, muy alta al cielo, para que intente dominar Pedersen. De cabeza la jugaba para González con Aguirre para González, pero la pelota se va al lateral. Está siendo muy complicado este encuentro, bastante desprolijo a veces, claramente por la complicación del clima que estamos viviendo. Pero ya tiene Maidana intentaba, la perdía con el número 10, Nahuel Caro, que la tira hacia adelante para que vaya intentando Cortés. Pelota de boxing. Lindo. Linda leña cuando se están agarrando acá entre el 9. Se empieza a calentar el encuentro, Rodri. Se empiezan a pegar ya más de los roces del fútbol. Empieza a perder el control. A veces un poquito Nicolás Graves, que va a tener que dejar de hablar un poco y empezar a poner control en este encuentro, pues se le va a ir de las manos. Si es así, recordamos, no vamos ni 25 minutos. 25 minutos. Está picando el partido. Claudio Barrientos que juega, no, este es el número 6, Enzo Capovilla. A ver si la juega el sector diestro, sí, la tira larga para que divida, intente peinarla, pero no, muy mal control de Aguirre. Controla por el sector izquierdo, ahora con Borges, la pone bajo la suela, ya se apoya con Ortuño, que juega hacia atrás y la tiene, y domina boxing, intentaban jugar hacia adelante, pero aparece ahora por el sector diestro, que queda prácticamente como tercer central, el Shelser, que pasa entre uno, pasa entre dos y no la larga. Ahora la pierde y la pelota es de Ferro, pero aparece para anticiparse el tanque Flores. Intentaba en la mitad de cancha, ya domina Shelser, juega hacia adelante para Maidana para Flores, pero revienta Barrientos al aire para que la pelota vaya y venga por el cielo. Ya está controlando Cardoso, la pone debajo de la suela, lo agarran a Cardoso, el árbitro dice que siga, la tiene el número 10 del boxing, entre 3, la tira larga para que vaya corriendo, se viene, ahí está avanzando el número 7, Ortuño, no pudo definir de la mejor manera, no fue lo bastante eficaz, la verdad que definió complicado cuando le quedó muy encimada para la derecha, le terminó pegando casi con la uña, se la regaló al arquero Ifrey, cuando podría haber sido un poquito más peligrosa la jugada, Rodri. Boxing toca. Pedersen. Al arco. Mitad de cancha para que Gironi y Gianluca juegue con su compañero Saga. Maico. La cambia Martínez a sector izquierdo con Santiago Maidana. Maidana hacia adelante para Medina para que ahora venga Medina. Era Medina el que entraba por el centro. Intentaba el 7, era antes Ortuño. Sale el sector izquierdo con Pedersen, que queda como lateral izquierdo. La tira larga para que vaya arriba Cortés. El viento le juega una mala pasada para que domine ahora Gianluca.
La tiene Gironi que juega hacia adelante para Borges. Cae Borges, aparece. Ahora aparece Medina, se mete al área. Medina se la tira bien, pero se está. ¡Gol! ¡Gol! De boxing, Jonathan Flores, el número 9 que ingresó como un misil por el punto de penal. Tremenda jugada de desborde del número 11, Kevin Medina, que lo vio solo entrando. Y el número 9 dijo, acá estoy para hacer los goles. Aquí, en el Emilio Pichón Guati. Boxing 1, Ferro 0, Rodri. Hermosa jugada, ya le había anticipado un par de pelotas más. No pudo definir, pero esta le quedó perfecta. Boxing 1. 28 minutos del primer tiempo. Pedersen intentaba. Ahora aparece para reventarla Juan Aguilar. Se recupera González, la pone de la suela y la pierde solo contra Borges. Borges juega rápido para que vaya corriendo el autor del gol del partido. Se viene ahora intentando Flores, se mete al área. No puede entre dos, se gana bien. Ahora como Enzo Capovila, la pelota es del número 3, González. González que juega hacia el medio, cierra bien. Con Caro, a ver si juega al sector izquierdo, la sigue cerrando para que aparezca para controlar esa pelota. Aguirre recupera el boxing en defensa, pero la pelota le cae y se viene Borges y la mete al área. A ver, está solo, le pega, solo, cruzado, pero todo control y tranquilidad de Brian Giffey. En la pelota ahora puede ser el contragolpe, que lo agarren a Ferro mal parado, porque lo vemos, por ejemplo, al 7, Pedersen, que estaba jugando un poco de lateral izquierdo, muy encimado a su compañero por esa banda, y ahora está como extremo izquierdo. Va, pelotazo largo, para que corra el número 8, Joaquín Mayol. Revienta, se la saca encima Maico Martínez. Quería complicaciones. Y está complicado para jugar ahí abajo, para, ante la marca del adversario, ponerse a ponerla debajo de la suela por el viento. Tenemos unas condiciones climáticas que están molestando ahí a Ferro para el juego. Tienen que jugar todo bochazo y, bueno, está muy seguro Boxing, cortando todo. Por el sector derecho va a salir Alan Barría. Lateral en 3/4 de cancha. A ver si puede llegar para el 9, Jorge Cortés, que gira, intentaba con la ayuda de Aguirre. La pelota, a ver si puede dominar Boxing en defensa. Sí, la saca. Le está cayendo a Cardoso. Cardoso, que la juega al sector izquierdo porque avanza y se viene. Ahora con el número 7, Ortuño. Avanza por la banda izquierda, pasa a 3/4 de cancha. A ver si se va cerrando hacia el centro. Cambiaba, intentaba para Medina, pero se la regalaban a Pedersen. Intentaba también ahora Pedersen, pero no podía con la marca de Medina, que se recupera y se rehace y devuelve el balón al Boxing. Pelotazo largo que intentaba hacerlo, rebotar al lateral. Aparece para cortar Aguilar en la 3/4 de cancha, pero llega Caro para jugar al sector izquierdo con González. Largo el bochazo para intente controlar Cortés. Cortés dice dale, nadie se le mueve. Aparece Pedersen, la regala y ya la controla. Ahora Ortuño, lindo caño, pero qué ñoca, tremendo como salía, pero la jugada no prosperaba porque se caía Ortuño y sigue siendo de Ferro. La tiene González. González hace bien una pisada pie a pie. La tira larga para que vaya corriendo Cortés. La tiene el número 9 de Ferro. Cortés no podía con la marca de Aguilar y lo aplauden claramente. Le piden más. Pide más Clavel a sus compañeros un poquito más porque sabe que puede llevarse este partido. Por ahora está muy parejo. Ferro tiene armas y herramientas. El equipo de Belmonte para remontar esto. Por ahora 1-0 está ganando Boxing Club con gol de Jonathan Flores. Cuando se metía Pedersen, sale Boxing desde el fondo. Va a ser lateral en ataque todavía para Ferro. Va a ser el número 3, Denis González. A ver con quién la juega, a ver si con Pedersen. No, lo hace ahora con Aguirre, que juega hacia atrás y la cambian toda la mitad de cancha. Ya por ese sector aparece muy cerrado el lateral derecho, Alan Barría, que la tira al área. Gana bien desde el aire Maico. La pelota le está quedando a el número 9, el autor del gol, que va solo contra el mundo, chocando y chocando Flores, pero no podía porque era muy inferior en cantidad numérica. Ya domina ahora el número 9. La tira larga para Pedersen, pero muy larga. Se apura. Y se empiezan a hablar más fuerte, en tono más fuerte, los jugadores de Ferro, porque el 10 le reprocha. No se están entendiendo ahí cuando querían que abra el juego.
Están insistiendo mucho por el lado izquierdo acá, Ferro. Es como lo decís vos, Rodri, todo por este sector, nunca hacia el sector diestro, por ahí ya trillado esa parte del campo de juego. Se viene ahora Boxing, ataca por el sector izquierdo, Medina, para el 9, intentaba Flores, el 9 goleador que iba al piso, no llegaba, la pelota picaba, era muy veloz, muy fuerte, se pasa al medio, desde el piso intentó conectar, pero no pudo, Rodri. El contraataque con el viento a favor, cómo le beneficia. Cuando Claver, el técnico del Boxing, pide más que sabe, le dice dale que se puede, ¿no vieron recién? En contragolpe. Va a ir saliendo ahora Brian Giffrey desde el arco de Ferro, desde el fondo, seguramente por el sector diestro. Lo hace con su compañero, con su jugador de saga, Enzo Capovilla, que la tira larga al viento. Le juega una mala pasada, la frena, pero bien, dominando Jorge Cortés. Ahora intentaba, Jorge Cortés ahora. Intenta jugar el 9 por donde puede, ¿no? Para recibir la pelota. Cortés, pelotazo largo, ahora de González, intentaba cruzarla, aparece llegando bien por esa banda mayor, pero recupera como puede. Aguilar la va jugando para que ya controle Borges. Intentaba Borges con la marca de Denis González. Saque banda en ataque para Boxing. Habla mucho Clavel, enojado con sus compañeros porque quiere que jueguen por izquierda, porque en la anterior, claramente por el sector izquierdo del campo de juego, por la calle Provincias Unidas, demostraron que pudieron romper la defensa de Ferro. Claro, quiere adelantar las líneas el técnico de Boxing, porque solamente de ataque Ferro deja a Cortés. Pelota larga, la tiene ahora Gironi, intentaba, rebotaba en Capovilla, córner, tiro de esquina para el albiverde. Por sector diestro, por la calle Santa Fe. Solo un jugador del boxe dentro del área. Entran todos desde afuera. Se mete al área. Está la arquera. La saca Giffrey. Tremendo, como dice Rodri. Casi olímpico. Sigue siendo del albiverde. Están de por el sector izquierdo. A ver si meten el centro en el área. Aparece. Intentaba Gianluca Gironi. Pero había posición adelantada. Y es tiro libre en defensa para Ferro. ¿Cuánto estamos, Rodri? ¿En cuánto? 33 minutos del partido. Saludos a Kevin Medina, dicen por acá. Saludos, Kevin. Vamos a ir repasando los suplentes de Boxing. Tenemos con el 12, Lautaro Ludueña. Con el 13, Oscar Mancilla. 14, Kevin Hevia. 15, Tomás Peloso. 16, Emiliano Nieto. Y 17, Juan Camaño. Por el lado de Ferro, el 12, Pedro Vargas. El 13, Ivo Caparrós. 14, Alexis Alvarado. 15, Maximiliano Sánchez. 16, Jonathan Fernández. 17, Fernando Montero. Y 18, Pablo Riquelme. Pega ahí. Y el viento está fulero, pero complicado. Va a ir Borges por el sector diestro. Clavel dice, pidan distancia. Habla mucho el técnico del Boxing. Mucho más cauto. Edu del Monte de Ferro. Lindo Schelzer al área. El viento a ver si ayuda. La pelota despejada por la defensa de Ferro. Está dominando ahora Medina. Kevin Medina, que tiene sus fans en la transmisión. Está jugando un buen partido. Fue el artífice, el proveedor del gol que marcó Boxing con Jonathan Flores. El lateral es de Boxing, que la va a hacer por el sector diestro. No se la dejan al número 4, no se la dejan Aguilar porque la van a meter al área. Arriba aparece Barrientos. La pelota así, ahora es con Pedersen por el sector izquierdo. Juega entre dos, sale el número 7. La juega bien hacia el medio. Pelotazo largo ahora de Caro para que vaya por el sector izquierdo. Jorge Cortés, el número 9 de Ferro. Es marcado por Gianluca Gironi.
Bien, el número 2. Está muy solo el 9, Martín, ¿eh? Lo deja muy solo Ferro 9. Y es el que se la rebusca solo arriba. Solo como decís vos, pero también va por derecha, por el centro, por el medio. Mucho por el sector izquierdo, como nombrás vos, y lo mencionaste hace un rato, Rodri. El juego de Ferro prácticamente Todo por el lado izquierdo, la banda izquierda. Apoyándose en el 7, el 9. intentaba controlar el Capo Huila, la regaló, se viene, ahora está. ¡Gol! El boxing, Atlético Boxing Club. Dice que aquí en el Emilio Pichoguati, Santiago Ortuño corrió como un rayo, se fue solo. Nada pudo hacer Brian Giffray. Y aquí, en la cancha del boxing local, 2, Ferro 0, Rodri. Rapidísimo el rebote, le quedó ahí, lo aprovechó el boxing con ese viento a favor que benefició también. Y el central que se distrae 2 segundos y el boxing 2 a los 35 minutos de este primer tiempo. Arriba, gana Aguilar. Intenta controlar. Aguirre que juega. Sector centro-medio. Juegan por el sector izquierdo con Persen, que es uno de los protagonistas de este Ferro, que intenta solo jugar con el número 9 siempre. Jorge Cortés son los dos que intentan. La tiran larga Aguirre. Bien, ganando de cabeza arriba Maidana. Ahora recupera Kevin Medina, que juega con el autor del segundo gol. Ortuño. Hacia atrás. Se apoya con Santiago Medina. La tiene Michael Martínez, que cambia todo el sector derecho y juega para Schelzer, que queda como central. A ver qué hace el zurdo, la cambia todo al sector izquierdo para que se venga el pelotazo hermoso. Tremendo bochazo para que vaya corriendo Ortuño, la juega bien, pero no, aparece, cortaba bien. Ahora Alan Barría intentaba con un pelotazo, el lateral va a ser para Maidana. La tiene Santiago que juega hacia atrás, ya se apoya. Hace una pausa y la pone y la duerme Boxing, pero tiran un pelotazo para que vaya corriendo Flores. La pelota es muy veloz, pero está jugando con fuego Ferro, porque Boxing está manejando bien esos pelotazos cruzados que complican a la defensa de Ferrocarril. Pelotazo largo para que vaya Pedersen, custodiado por Aguilar. Bien, llegando y cortando. Ya Lucas Gironi que la cambia al sector izquierdo. Pelota que controla y se viene Boxing con Ortuño, que se apoya con Santiago Maidana. Maidana hacia el medio para Schelzer, en mitad de cancha. Ya la tiene el Boxing Club. El equipo local, claro, le dice Clavel, les habla, que se muevan, que intercambien, que roten, para que la defensa de Ferro nos pueda identificarlos en el movimiento y el pelotazo sorprenda. Pelotazo largo ahora como quería, ahí se viene Ortuño, está. ¡Penal! Penal, eso es lo que quería Clavel, que se muevan y aparezcan en sorpresa. Pelotazo hermoso para que corra hacia el fondo el autor del segundo gol. Le hicieron caso al DT. Santiago Ortuño. Hicieron una transición ahí, pelotazo habilitado al jugador. ¿Minuto cuánto, Rodri? ¿Minuto cuánto? Minuto 39. 39. Estamos a 5 de finalizar el primer tiempo. A 5 minutos. Cuando hay penal para Boxing, que está arriba 2-0. Aquí en el Emilio Pichoguati. Nicolás Graves, que fue el que pitó este penal. Con el viento se le levantó la camiseta. No sé quién va a patear, te digo, la verdad. Se viene el penal, ahí está. Poca carrera. Ahí va. ¡Gol! Borges. ¡Gol! Del Boxing. Borges, el número 8, desde el punto de penal. Dice que el equipo dirigido por Matías Clavel está superando a Ferro por 3-0 en este primer tiempo casi finalizado. Por ahora, partido casi liquidado, pero en el fútbol nunca se sabe, Rodri. Todo puede pasar. 3-0 ahí, faltando 5 minutos. Pero el aliento constante de los compañeros de Ferro. Dale. Queda mucho, y esto es fútbol, pero han mostrado que
en individualidades y la velocidad de los delanteros de boxing son complicados. Pedersen por el sector izquierdo, cuando es marcado por Juan Aguilar, dominando Pedersen, hace un enganche, a ver si se apoya, sí, lo hace con Cortés, Cortés que no puede con la marca del autor del penal, Borges juega hacia atrás, pero recupera y se viene González por el sector izquierdo, la pone bajo la suela, la tira al medio, no podía llegar Pedersen, aparece Cardoso, hace una mague y juega hacia el medio para que domine Shelzer, cambia el sector izquierdo todo porque viene por esa banda Ortuño, el autor del segundo gol, va corriendo Santiago Ortuño, a ver si la juega hacia el medio, no, la cambia toda para que vaya el tanque, intentando llegar, Flores se mete al área, ahí está Cardoso, ¡gol! ¡Gol! ¡Lazo de Cardoso! Carlos Cardoso que entró por el medio. Zurdas arriba que nada pudo hacer Brian Giffrey. Y aquí 4-0, Rodrigo. 4-0 en el primer tiempo. Hermoso cambio de frente. Le hicieron caso al DT, se movieron un poco y sobran los jugadores ahora. El partido 4-0 aquí en el Emilio Pichonguati. No parecía eso en los papeles porque en realidad habían empezado un Ferro que había atacado, pero no pudieron contra el viento y la velocidad del boxing, que cuando ataca, te ataca con esos pelotazos largos, como pedía el técnico, pelotazos que se muevan para ir intercambiando y confundiendo la defensa de Ferro, que claramente está sufriendo eso que pretendía el técnico adversario. Sector izquierdo para Denis González, intenta con la marca de Medina, era Borges el que hacía falta, y se enoja, claro, los jugadores de Ferro, Rodri, se empiezan a calentar. Se empiezan a calentar porque no pueden concretar más de 3 toques seguidos. Empieza frustración en el momento del equipo. Aparece Alfio Moreno en línea y habla y le dice a Borges, alejate, dale espacio para que ejecute Denis González. Pelotazo largo al área, a ver si llega Jorge Cortés, que jugó solo arriba, pobre. Está cayendo a Caro, pelotazo al aire. Arriba domina y controla Flores, pero no, la pelota pica y con la ayuda del viento se va muy larga. Tres jugadores de Ferro para intentar. Para mí hay offside, sí. Hay tiro libre. Ahora defensivo para boxing. Estás viviéndolo aquí para Austral Sport en este 4-0 parcial, casi sobre el final de este primer tiempo. Los goles de Flores, Jonathan Flores, Santiago Ortuño, Cardoso y Borges para el equipo albiverde. Estás viviendo este encuentro clasificatorio. Mueve nomás el boxing, siendo tiempo. Juega Estamos a un Shelzer. minuto. No creo que adicione mucho más el árbitro Graves. Pelotazo largo para que vaya corriendo, pero despeja con pierna derecha Denis González. Arriba, al aire, Alan Barría. Jugador que no tocó mucho el balón porque, como lo marcaba Rodri antes, por el sector diestro casi no movió el balón el equipo de Ferro y se notó. Después empezó a ser todo boxing. Frágil el sector derecho de ellos en defensa, porque por ahí ingresaron 2 de los 3 tantos de este encuentro. Pelotazo largo para que vaya corriendo. Borges domina. Viene el número 3, González. Cuida hacia el medio. Para el otro González, para Jonathan. Intenta salir. Lateral derecho que se cierra. La marrea, pero claro, como lo dijiste vos, Rodri, no. Pelotazo. Después de una mala pasada le mueve justo la pelota. Quiso cambiarla al sector diestro, pero la tiró casi a la tribuna. Sale del sector izquierdo Santiago Maidana. Está tocando con Cardoso, que lo hace hacia atrás y se apoya con Gianluca Gironi, que juega con Shelzer. Lo hace hacia atrás, retrocediendo más aún con Bruno Rojas. Pelotazo largo de Rojas para que anticipe bien y le doblegue la marca en el ataque para que aparezca Flores, pero le picaba el balón y lo superaba. Reventaba, barría. El balón es de Cardoso, el autor del cuarto de este encuentro. La juega hacia el sector izquierdo con Maidana. Cuando el árbitro Nicolás Graves dice que aquí, en el Emilio Pichonguati, acaba de finalizar este primer tiempo, donde boxing está superando por amplia diferencia 4-0 a Ferrocarril ICF, cuando parecía que Rodri en el encuentro no era tanto la amplitud, pero los pelotazos largos, la velocidad y la calidad de los delanteros y los mediocampistas ofensivos de boxing están diciendo aquí y están demostrando que por ahora 4-0.
4-0 partidazo. Como decíamos, partidazo desde que arengó el DT, pidió más movilidad. El boxing se despertó ya con arriba y nos llevamos un 4-0 para el primer tiempo. Nosotros, si querés, Rodri, vamos a ir un rato, una tanda, a Hacer esperar un cafecito calentito acá para a calentar las matar el gargantas calor. porque está fresco aquí en la tribuna, en la cabina. Pero lo bueno es que el fútbol nos está dando mucho que hablar porque estamos con la garganta caliente por los goles de boxing. 4. Nosotros nos vamos por este entretiempo. Vamos a irnos un ratito a una tanda y los dejamos con el campo de juego vacío cuando los jugadores están yendo a los vestuarios. En un ratito volvemos con más Boxing 4. Juega Aguilar hacia atrás para que al área la intente meter Medina, que se cambió al sector diestro. Revienta pifia, ahora Ferro. Arriba intenta dominar el 9. Jorge Cortés, que muy
Muy bien, Rodri, estamos aquí de vuelta porque arrancó el segundo tiempo de este Boxing 4. Ferro 0. Ahora ataca el equipo blanco. Arriba el cabezazo. Intentaba sorprender Joaquín Mayol. Pero la pelota se iba desviada. Vamos a recordar que los dos equipos hicieron un cambio. En el equipo de Matías Clavel salió el autor de uno de los goles, Santiago Ortuño, y ingresó Emiliano Nieto. Por el sector de Ferro salió Alan Barrigas con la número 4 e ingresó Ivo Caparrós. Pelotazo largo que intentaba controlar Capovila, pero ahora complicado por el viento. Creo que aumentó el viento, Rodri. La verdad está áspero. El viento, vamos a ver si aprovecha Ferro ahora en este segundo tiempo. Pero Pelotazo largo, aguantame que viene Cardoso. El arquero salía. Bien Guifrey, chocaba contra la pierna de Jonathan Flores. Y desde el fondo, está la hinchada de Ferro, le dice de todo. Se escucha decirle, llamar a la familia. Hay un poco más de gente cercana a su entorno contra Jonathan Flores, pero el árbitro dice que hay tiro libre en defensa para Ferro, que va a seguir Frey. Al sector derecho, no entiende, pero aparece el recién ingresado Ivo Caparrós. Sale bien jugando, lo deja atrás a Medina. Hacia adelante la regala para que ya controle Maico Martínez. Pelotazo largo, no, recupera y sí, domina y se viene. Ahora Maidana, la recupera Ivo. La juega hacia el medio para que ya la tenga el número 5, Jonathan González. Boxing en el arranque del segundo tiempo. Pelotazo largo para que corra Mayol a la línea de fondo. A ver si llega, si controla ese balón. Es marcado por Maidana. La juega hacia atrás para que la meta al área. Claro, la pelota pica y se va por línea de fondo. El viento no lo ayudó en el centro. Y se salva ahora Boxing, aunque no había sido tan peligrosa la ofensiva de Ferro. Se planta en la cancha de Boxing Ferro, no lo deja salir. A ver si aprovecha la ayuda del viento Ferro en este segundo tiempo. Se la saca de encima Capovila. La pelota pica y pica. Aparece para controlar de cabeza con su arquero Martínez. Ya Rojas. Cuando habla Clavel con sus dirigidos. Cauto Edu Belmonte. Sector izquierdo para Maidana. Larga, pero arriba. Juega bien, controlando Barrientos. Pelotazo alto, alto para Medina. Pero no puede jugar con él. La pelota está cayéndole. Ahora Aguirre para que corre y tire el centro. A ver si puede conectar Cortés. La pelota queda fuera del área, nunca puede ingresar. La saca el recién ingresado Emiliano Nieto. Ya juega Nieto al sector diestro para que controle el 4. Juan Aguilar la tira larga bien. No, la regala. Se la deja en los pies a Capovila, que hace lo mismo y la rifa. Ahora hay control por el sector derecho para que ya la tenga Schelzer. Juega hacia el medio con Borges. Borges se engancha y la tira larga para que vaya desbordando línea de fondo. Y se viene Boxing, se viene Boxing, se viene Boxing, se viene Boxing. A ver con quién hacia atrás. No, la regala porque se quedaba mirando. Cuando claramente era para liquidar este quinto gol. Me parece que con un poco de fatiga Schelzer no quiso ir a buscar ese balón. Hacia atrás está tocando Maidana con Maico Martínez. Este juega y se apoya con su arquero Rojas Bruno. Hacia adelante está tocando con el recién ingresado Emiliano Nieto. Hacia atrás para Maico Martínez, que sale bien, aunque el viento lo complicaba. La tira larga al sector izquierdo para que vaya corriendo Medina. Era linda, cortada. Usaba la fiambreta, ese 3 dedos, pero el viento está muy, pero muy complicado. Desde el piso intenta recuperar Mayol. La pelota ahora es de Boxing con Cardoso, que juega para Medina. Medina por el sector izquierdo. Lo está presionando, intentando González. Lo va liquidando, pero el árbitro del encuentro, Graves, dice que hay tiro libre en ataque para Boxing. Desde atrás del alambrado le dicen de todo. Sí. No sé, no vamos a repetir lo que están diciendo quienes están detrás del arco de Giffrey en la calle Rivadavia. El tiro libre va a ser para el equipo local, que está triunfando 4-0. Por ahora amplia diferencia para los dirigidos por Matías Clavel. El tiro libre, si el viento lo permite, porque la verdad está asperísimo. Cada vez más fría la noche aquí en la ciudad de Río Gallegos.
Algo normal para los que vivimos aquí. La pone debajo del pie. Va a ir Schelzer. Zurdazo al área. Arriba la pelota cruza. No. La revienta como puede Ferro. La pelota pica con el aire. Recuperaba Maidana. Aparece para complementar y controlar esa pelota. Ahora Aguirre intenta salir por abajo, pero la regala para Pedersen. Pedersen que ahora está en el sector derecho, Rodri. Habíamos dicho que por el sector izquierdo había jugado el Ferro en el primer tiempo, casi todo el primer tiempo, por la banda izquierda. Ahora intentará buscar por este lado. El lateral. Logra controlar la pelota, Ferro, Martín. Es que está, Eso que tiene viento a favor en este momento. está bravo el viento, Rodri. Ya Mayor que no la puede bajar, la tira arriba para que domine Juan Schelzer. Bien arriba, pelota arriba entre dos. Sigue la pelota arriba, 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 arriba. No la pueden bajar, pero ahora sí aparece Ivo. Se lo comió. Que la pierde con Cardoso hacia el medio, la van tocando para que corra Flores. La pelota es recuperada por González. Intenta salir, sí, hace rebotar la pelota en el jugador de boxing. ¿Qué va a hacer? Saque de arco, no, lateral. Metido en el fondo ahora en defensa el equipo carbonero. Por el sector derecho la va a hacer Ivo Caparrós. Larga, a ver si puede peinarla y dominar la Aguirre. La pone bien al sector medio, pero se caía Caro. Aparece para ayudarlo González. Recupera y juega al sector izquierdo con González, el otro. Este es Denis, que la tira larga, intentaba buscarlo a Cortés. Pelotazo, se lo saca de encima Gianluca Gironi. Cuando está dolorido, el número 10 de Ferro, Nahuel Caro. Ojalá que sea solo un golpe. ¿Cuántos minutos vamos, Rodri? Tenemos 6 minutos de este primer tiempo. Recordamos, estamos viviendo esto que es el clasificatorio local para el regional federal. Aquí. Aquí espero que nos estén escuchando, no sé, en un ratito si nos pueden comentar. Nosotros tenemos muchos seguidores que nos dicen que nos escuchan, otros que tienen problemas. Es raro la tecnología a veces. Cuando se viene boxing en el centro del área para que llegue Cardoso, llega Cardoso. No, la pelota cruza todo el área, pero sigue siendo de boxing con Cardoso por el sector izquierdo. Atrás aparece Medina para apoyarse con él. No, la juega hacia el medio. Pero no, la pelota le cae a Schelzer, zurdo de Schelzer, a las manos de Brian Giffey. Va a salir con un pelotazo largo a buscarlo a campo adverso para que vaya Cortés solo contra el mundo. Cortés, la pelota pica, 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 Muy solo pica. Cortés, Claro. todo el partido. Y Belmonte se enoja porque le dice, metés el pelotazo allá, que está solo, abrila el sector diestro, porque Mayor estaba mucho menos marcado que su compañero. Uy, se regala, se la tiran. ¡Se viene está! Intentaba Jorge Cortés anticiparlo. Se enoja el técnico con el cordobés porque jugaba atrás, complicaba el compañero y casi venía el descuento de Ferro. El tiro de esquina que se viene por la calle Santa Fe, que lo va a hacer Denis González. Va el número 3 de Ferro. A ver si la mete cerrada. Lindo misilazo. Arriba sale Roja. Complementa para sacar al córner Gianluca Gironi. Viene el arquero, como dijo Rodri. Muy bien el arquero. Un misil era esa pelota. Un misilazo ahí. Buscan el olímpico los jugadores. Son de acá de la zona, saben cómo pegarle, conocen el viento. Ahora se viene por el sector diestro. Lo va a hacer Nahuel Caro. Es también seguramente cerrado. Lindo, alto, largo. Al fondo. Intentaba el equipo blanco. Arriba el cabezazo. Intentaba sorprender. Centro al área, arriba, intenta Roja, se le metía. La miró, la observó, la estudió. Fue con nervios de acero lo que hizo el arquero Uno Rojas. Se fue por línea de fondo. El saque de arco ahora para boxing. Complicó con 3 corners seguidos el equipo de Eduardo Belmonte. Para salir ahí, tremendo.
Ferro que lo deja jugar en la salida de boxing. No puede salir ahora el equipo de Clavel. Hacia el medio están tocando ya con Emiliano Nito. La pierde boxing. La pelota va y viene por arriba. A ver si la baja ahora Caro. Le pega al arco. ¡Caro! ¡Tremendo, Michel! Que solamente podía observar Rojas. Buen intento ahora del número 10. Aprovechando las condiciones. Casi la clava un ángulo. Le piden ahora a Nieto, el recién ingresado, que juegue, que pida más la pelota, que ayude a Schelzer en la mitad de cancha. Va saliendo Gironi, que juega hacia adelante para Cardos, para Borges. Borges entre dos, entre la marca de Pedersen al piso. Llegaba para ayudar Denis González. Sigue siendo del albiverde por el sector diestro. En defensa. A ver si pasa campo adverso. La tiran larga para que domine Flores. Pero la pelota ahora es de Ferrocarril. La regalan. Ida y vuelta. Aparece Gironi. La pone al sector diestro hacia adelante para que ya aparezca Borges. Que para Flores no podía, pero sí se recupera el número 9. La va jugando al sector diestro porque pasa por esa banda Borges. La levanta, rebotaba, impactaba en González. La pelota es ahora de Ivo Caparrós. Intenta evitar el córner. No llegó. Y el tiro de esquina para Boxing Rodri. El boxing tiene que empezar a abrir la pelota acá por la izquierda, donde llegaron todos sus goles del primer tiempo. Están todos trabados allá de la zona derecha. Haciendo complicado esto con el frío y el viento que nos está pegando en la cara. Cada vez más complejo. Pero por ahora el partido es atractivo y eso colabora para llevarlo adelante. Arriba, al centro, intentaba Gironi. La pelota sale del área, a ver si llega para custodiarle Schelzer. Pelotazo largo, pero no puede hacer nada. No con deja esa- gente arriba, Ferro. Los Imposible, contraataques, ¿no? Imposible. No te pueden hilvanar una jugada para poder dañar la defensa de Boxing. Cuando tienen la posibilidad, se apuran, se arrebatan. Y por eso mismo, por ahora, aquí en el Emilio Pichunguati, 4 para Boxing, Ahí es. 0 para Ferro. Arriba intenta Mayol. Aparece para ayudar por el aire Maico Martínez. La pelota sigue bollando en el aire. A ver si le queda a Marga Cortés. Aparece Cortés. Rojas. Bruno Rojas controla. No da rebote y es seguro el arquero. Cuando la pelota, peleando con el viento, lo complicó a Boxing en defensa. No pudieron ni Gianluca Gironi ni Maico Martínez. Bien, peleando Cortés, que luchó todo el partido contra la defensa de Boxing en soledad. Uy, Cuando pero se va la corriendo y roba. aparece Schelzer. A ver, ataca ahora Boxing, se mete al área. Schelzer está. ¡Gol! ¡Gol! Del boxing. El número 9 entró nuevamente solo por el segundo palo desde el piso. Jonathan Flores pudo vencerlo a Brian Giffey, que en 2 oportunidades no pudo quedarse con el balón. Ingresó pidiendo permiso esa pelota. Gran jugada del número 5 del albiverde, Juan Cruz Schelzer. Dice que aquí, en el Emilio Pichonguati, Boxing 5, Ferro 0, Rodri. Jensen aprovecha esa pelota que lo ven solo acá por la banda izquierda, donde te dije que fueron los goles en el primer tiempo. Aprovechó. Aguardame que se viene Ferro, ahora está. Sí, penal. Penal, dice el penal, árbitro. A penal, ver, penal. no, saque de Saque de arco. arco. Saque de arco. Saque de arco, parecía penal de acá arriba. Graves dice que fue piletazo de Denis González y claramente desde afuera le gritan, dale Nicolás, en referencia al árbitro del encuentro Nicolás Graves. Había sido buena individual de Denis González Rodri, pero el árbitro no compró. No, compró ahí. Desde acá parecía, pero parece que se tiró nomás. Arriba intenta Schelzer. La pelota sigue en el aire, pero va a aparecer Medina. Kevin Medina que juega hacia atrás y ya se apoya con Maidana. Maidana hacia atrás, más para Martín Martínez que se la saca de encima. Aparece para controlar esa pelota. Barrientos pasa a campo rival, 3/4 de cancha. La va tirando larga, pero le queda muy atrás a Matías Aguirre. Era buena la embestida del central. Cuando aquí vemos que calienta, ya está listo para entrar en Boxing Rodri, el número 14.
Kevin Evia, un goleador, uno de los jugadores peligrosos. Kevin en el ataque, a ver, Dos dos cambios cambios. mete. Volante y delantero, Martín. El boxing no quiere regalar nada, va a seguir apretando arriba. Va Medina por el sector izquierdo. Cuando recordamos entonces, se fueron uno de los mejores jugadores del encuentro, Juan Cruz Schelzer, con la número 5 y el 9, el autor de 2 goles, Jonathan Flores. Ingresaron Kevin Hevia y Tomás Peloso. Con la 14, Hevia, y con la 15, Tomás Peloso. Hay un jugador dolorido en el campo de juego, el número 11 de Codazo boxing, ahí. Kevin Medina. Vamos a ver qué dice la gente que está siguiendo esta transmisión por Austral Sport, ok, aquí en YouTube. También nos puedes seguir en las redes sociales. Hacelo, un like nada más, un seguir en Instagram, en Facebook, Austral Sport, ok. Saludos ahí para Facu Serrano que nos está siguiendo. Abrazo grande a todos Algunos los nos que están- siguen diciendo que no sale el audio, pero bueno, hay algunos inconvenientes técnicos, gente que nos escucha, hay otros que no los escuchan, pero bueno, Pero que no sabemos por qué, porque otros nos dicen que Sí, lo ven, uno del estamos tele saliendo dice perfecto. que sí, otro del celular dice que sí, otro de la compu que no. Eso ya es una cuestión, no sabemos de acá. Muchos nos dicen que sí se puede escuchar. La lástima, porque queremos hacer llegar a todos los que nos están siguiendo. trabajo Ojalá. para Surtech. Sí, no sabemos qué es, nos está superando, pero una cuestión que es raro porque en algunos dispositivos se escucha, en otros no. Es compleja a veces la tecnología. Cuando intentaba por el sector izquierdo boxing, hay un cambio, Rodri. Entra el número 17. Juan Camaño, y se fue el número 6, Maico Martínez. — 5-0 cómodo. Para boxing. Casi 20 minutos del partido. Rodri, este es el momento de la transmisión que se me complica total porque ya empiezan a hacer cambios. Empieza a haber garabatos en mi planilla. Pero bueno, vamos a intentar llevarlo adelante. La tiene Ferro intentando por el sector izquierdo. Controla y domina, ya la tiene Kevin Hevia. La va tirando al sector izquierdo, no, va tocando y cerrándose con Cardoso, que se apoya al sector izquierdo con Santiago Maidana hacia el medio. Está jugando con el número 16, Nieto. Hacia atrás están tocando con Camaño para Medina para Cardoso hacia el medio para que ya la tenga Nieto. El Nieto la tira larga y va corriendo en velocidad, pero aparece reventando ese balón Guifrey. La pelota es de Gironi, que juega hacia el medio para Nieto al sector diestro para que ya controle Juan Aguilar. Pelotazo largo, no, la traslada y la pierde porque aparecía para ayudarlo González. Y la pelota ahora sí es de boxing, que juega con Kevin Hevia, que la tira larga para que vaya corriendo. Se viene Cardoso al área, se mete al Cardoso al área. Llega Cardoso número 10, la pone atrás para que llegue Medina. Tiene un caño ahí, se mete nuevamente, se cierra. Intentaba, pero dice que hay penal. No. Esto para mí no fue penal, Rodri. Lamentablemente no fue penal. No fue penal esto. No sé qué dicen ahí los que nos están siguiendo por la transmisión. A ver, colaboren. Penal y amarilla. Dicen, a ver, ¿qué vieron ustedes? Nosotros desde aquí. Para mí, piletazo. Y claramente se enoja Edu Belmonte, el técnico de Ferro. Dice que la anterior para ellos había sido más penal. Nosotros de aquí no la vemos, no vemos que haya sido infracción sobre el 11. Pero el árbitro del encuentro, Nicolás Graves, dice que sí, que no fue piletazo. Y ahora se viene la oportunidad del sexto, Rodri.
Se viene la oportunidad de 6-0. ¿No dice nada la gente? A ver. No dice nada la gente. Al final me parece que escribieron. A ver. Bueno, pero podían opinar a ver si era o no, qué les parecía. ¿Qué dijeron? Que iban a opinar si es penal, y claro, ya el juez lo dijo. No, pero bueno, para ver qué piensan. Próximamente Están implementaremos haciendo el VAR. cambios, hicieron 10 cambios, la verdad. Ya perdimos la cuenta de los cambios. Tercer cambio acá, cuarto cambio del boxing. ¿Cuándo vamos a terminar con esto de los cambios, de 5 cambios? Basta. Ingresa el 13, se va al 8 Borges. Ahora vamos. El 13 es Oscar Mancilla para boxing. Cuando el penal lo va a ejecutar Kevin Hevia, va el número 14. Ahí está. ¡Gol! Las- ¡Gol! De boxing. El Atlético Boxing Club 6. Ferro 0. Aquí, por otro Sport. Un partido que ya está totalmente liquidado. Y Boxing va a ser quien dispute el triangular. Cuando se agarró, ahí agarrón entre Hevia. Lo empujan. Sí, claro, lo fue a gritar cuando en un partido 6-0. Tranquilo, muchachos, dale que esto es fútbol. Sigamos viviendo un gran encuentro, claramente. La gente de boxing feliz y los de Ferro con un resultado 6-0 abajo. Llama a los dos jugadores el árbitro. Amarilla para los dos. En Ferro ingresaron el 18, ingresó Pablo Riquelme. La tiene Ivo Caparrós, hace un enganche, la pierde. Pierde, Sí, viene sí. Cardoso, está Cardoso. Le queda ahora al número 15, intentaba ejecutar, pero llega González, no la puede sacar en defensa Ferro. La pelota le queda ahora a Peloso. Recupera Ferro. Ya juega Maidana. Siga, La pelota, siga. ida y vuelta, no la pueden poner debajo de la suela. El lateral, ahora sí, en defensa para Ferro. Ya lo va a hacer Pablo Riquelme, el lateral para Ferro. Larga, pero la pelota me parece que no entraba al terreno de juego. Claramente Mayol hace gestos como de frustración, diciéndole al compañero, metámosla dentro de la cancha por lo menos. Va saliendo con el lateral Maidana en defensa. Para que intente controlar Peloso. Hacia el medio juega Maidana con Hevia. La pierde Hevia. Ahora aparece para recuperar a Aguirre. Hacia atrás está tocando. La pone debajo de la suela. Barrientos juega con Aguirre. Aguirre para Caparrós. Pelotazo largo. Para que avance. Intentaba, lo agarraban fuerte arriba. Denny González. Una tarjetita amarilla, claro que sí. Amarilla, entonces, para el número 4, Juan Aguilar en el boxing. ¿Amarilla no? Me parece que no, ¿eh? No, falta nomás. Mira vos, para mí era para amarilla porque no lo deja seguir. ¿Cuántos minutos vamos, Rodri? 6-0 el encuentro entre boxing y Ferro. Va a haber un tiro libre casi 3/4 para Ferro, que va a ser Denis González. No, la deja para el compañero. Arriba, pelotazo. Llega Gironi, la saca al córner. Tiro de esquina para Ferrocarril. Que lo va a hacer el número 3 de Ferro, Denis González, que se cruza todo el terreno de juego. El zurdo, que tiene un misil cuando la tira cerradita. A ver si lo complica a Bruno Rojas. Será el descuento de Ferro. Va a ir Denis González. Centro cerrado. ¡Golazo! ¡Golazo de Ferro! No pudo hacer nada. Bruno Rojas se le metió atrás.
Lo pasó por encima con el viento y muy cerrado. Golazo de Denis González cuando hay tumulto. Hubo un inconveniente ahí con el que hizo el gol con el arquero. Y seguramente quiso hacer tiempo, agarró el balón, fue agredido. Decimos, la verdad que no tiene sentido esto, nunca tiene sentido, pero ahora menos. Ferro con un gran descuento, con el disparo, como lo decía antes, lo anticipaba, la gran pegada que tiene el zurdo, que con el viento sabe cómo ejecutarlo. Lo había nombrado hace un rato, apenas empezó el segundo tiempo, había ejecutado un buen tiro de esquina por ese sector, utilizando el viento. Ahora parece que está lesionado. Está rengueando. Nah, ahora, más que nada es un golpe, más que nada el árbitro, Mayol no tiene nada. Y el arquero de boxing estará haciendo un acting porque no querrá recibir la tarjeta amarilla. Roja. Es roja la Roja directa Qué inocencia la del arquero, ¿no? Y bueno, y roja para otro más. para Mayol también el 8. Roja para Bruno Rojas, el arquero de boxing. Los dos Y afuera. roja para el número 8, Joaquín Mayol. Inocencia. Más que nada la del arquero del boxing, que iban con un triunfo abultado, 6-1. El árbitro dice 1-1. Nicolás Graves. Veremos qué hace cuando ya no tiene más cambios. Matías Clavel. ¿Quién va a atacar? Alguien agarró la difícil camiseta. Se escuchan los gritos del técnico Matías Clavel. ¿Quién quedó en el arco? No se ve nada, pero creo que es Gironi que queda a cargo Rearmando todo el equipo. del arco. Y tenés que empezar a compaginar. Los dos con un jugador menos, entonces expulsado Mayol para Ferro, Joaquín Mayol y Bruno Rojas. El arquero de boxing, inocente el del boxing porque estaban con un 6-1 arriba. La verdad que sin sentido esa trifulca. ¿El central? ¿Central del arco? Muy bien. Queda entonces de central Gironi. Gianluca Gironi. Veremos si lo puede aprovechar Ferro. Pelotazo largo arriba 15 para que vaya minutos boxing en quedan. ataque. Juegan hacia atrás y se apoyan con Evia. Este está tocando el sector de esto para Aguilar. La tira al centro, pero no podía controlar Peloso. La pelota es de González, que es el autor del descuento de Ferro. Se caía, pero dice el árbitro que sigan. Aparece Cardoso, la tira larga para que corra Medina. No podía. Controla y se viene Barrientos. Pelotazo largo de Barrientos, no. Una eternidad, pero juega bien para González. Este Jonathan cambia el sector izquierdo, la domina. Ahora se viene Ferro por el sector izquierdo con Caro. No puede con la marca. Es que juega hacia atrás para Cardoso. Cardoso juega al sector izquierdo ahora para que la controle Medina. Medina se apoya ya con Peloso. Peloso hace una pausa, sale entre dos, bien Peloso, bien por el número 15, sale entre dos, entre tres, la tira larga, ahora, pero queda muy, pero muy larga. alta. Y jugó la individual desde la mitad de cancha, avanzó varios metros, pero no pudo terminarla de la mejor manera. Ya tiene Medina ese balón, hace la individual, la tira al sector izquierdo, ha corrido mucho el número 11, Kevin Medina, por el sector izquierdo, lo va aguantando. Intentaba meterla al medio para Peloso. No, recupera acá y aparece Medina, se mete Medina, está Medina. Ahí está el arquero Guifrey en dos oportunidades. Le dice a Medina, no vas a poder marcar por segunda. No había hecho el ¿Cómo gol. lo dejaron ir hasta la línea de fondo? La verdad ya, con todos los cambios. Veremos. Ahora qué hace Ferro. Barrientos sale con un pelotazo largo. Arriba. Intentaba ganar el 9. El solitario Cortés. Todo el partido solo Cortés. Pelotazo largo. O sea, por la Para que línea avance solo. por el sector derecho y se venga ahora boxing. Intenta, hace la individual, la meten al medio para Peloso. Recupera bien ahora Capovila. La juegan
hacia adelante para Caro. Caro hace una pausa, un enganche. No puede con Cardoso. Gana Cardoso. La tiene el otro número 10. Va Cardoso entre dos. No puede con la marca de Caro que recupera, pero la regala y aparece para controlar esa pelota. Ahora Nieto. Pelea Nieto, gana Nieto, recupera Nieto, se mete al área, pero la regala y recupera y se viene Ferro ahora con González. González al sector izquierdo para que se venga por el medio para Cortés. Cortés, a ver qué hace Cortés. La tira larga Cortés, sí, la tira larga para que vaya corriendo. Por ahí el sector derecho Aguirre, no puede con la marca. Bien por Maidana, que juega hacia atrás para el arquero, que es el ex central. Gironi al sector izquierdo, devuelve bien para Maidana. Maidana nuevamente se apoya. Ahora con el número 17, Juan Camaño. Nuevamente la domina Camaño. Al sector izquierdo, a ver, no, la tira larga, bien, para que vaya corriendo nadie, porque era balón a la cabeza de Caparrós, que juega con Barrientos. Este al sector izquierdo con Denis González. No, Denis González ahora está en la mitad de cancha. El número 3 que intenta salir, le pegan abajo, dice el árbitro que siga. Avanza Peloso, Peloso la juega al sector izquierdo para Medina. Medina que la tira larga para Peloso, va Peloso, corre Peloso, se mete al área, Peloso solo contra Caparrós, al peso, va Caparrós, muerde bien Caparrós, al borde del penal. Y dice el árbitro Martín Graves que hay tiro de esquina. Rodri, ¿cuánto estamos? ¿En cuánto estamos? Tenemos 30 minutos de partido. 30 minutos, 6-1 el encuentro. 2 expulsados. Mayol para Ferro, el arquero Bruno Rojas para Boxing. Recordamos que el ganador de este encuentro irá al triangular, que se jugará próximamente. Recordamos que 21:30 juegan Hispano y Boca Río Gallegos. Mañana UPP contra Bancruz. Centro, pero muy pasado afuera del área. Cuando le queda a Maidana afuera del área, que la mete. Pero dice el arquero Guifrey, es mía, tranquilidad. Va a salir con un bochazo largo para el pobre Cortés, que corrió todo el partido solo contra el mundo. Era el número 3, perdón. Denis me confundió porque está en todos lados. Quien lleva el numeral 3, Denis González, que ha sido el... Se lo había agotado al 9, se corrió todo. Solo todo el partido arriba. La pelota de Kevin Gevia, que intenta entre dos, lo agarraban anteriormente. Y tiro libre en defensa para el Boxing. ¿Qué dice la gente, Rodri? A ver, sí, espero que nos estén escuchando de la mejor manera. Lamentablemente le pedimos perdón, disculpas a todos los que intentaron seguirnos y por cuestiones que no sabemos, técnicas de la tecnología, en algunos dispositivos se pueden ver, en otros no se escucha. Lamentablemente ya lo vamos a solucionar para tener la mejor transmisión posible a futuro. Ahora sale jugando bien Boxing, intenta Cardoso ahora. Va saliendo, sigue Cardoso, le dicen toca, le dice Medina, se mete entre dos Cardoso, la juega bien al sector izquierdo para Medina, se mete al área, está Medina ingresando en la parte peligrosa, le pega al arco, hizo la individual. Quiere su gol Medina. Cuando está golpeado un jugador de Boxing. ¿Qué dice la gente? Hay gente que no está contenta con algunos jugadores. Guanchope Cortés dicen, él aguantó todo. Estamos leyendo, tenemos muchos comentarios en el chat. Tuciño, ¿qué pasa, Tuciño? Saludos a Tuciño que está comentando. Está activo en el chat, Tuciño. Agradecemos también a las críticas constructivas porque desde ya todo es bien recibido acá. Estamos para escucharlos a ustedes, que son quienes nos están haciendo el aguante. Desde ya, agradecimiento total a todos los que están siguiendo esta transmisión y desde ya también pedir disculpas a quienes no pudieron oírla por las cuestiones técnicas que no sabemos el por qué. A nosotros. Porque como decimos y no queremos chamullar, nos ha pasado con gente cercana, llegados, que nos comentaron que en el celular lo podían escuchar y ver de la mejor manera, pero en el televisor o en el TV no, y viceversa.
Algunos con la computadora sí, otros con la computadora no. No sé qué habrá pasado, la verdad. Esperemos la próxima vez funcione para todos los dispositivos y todos puedan ser parte de la transmisión. Lindo 3 dedos, pero quedaba corto. Y llegaba el jugador de Ferro para cortar. Juega rápido Cardoso para Peloso. Al pedo, para que esa pura, dice claramente. Le queda Peloso que la cambia todo al sector derecho. Muy larga para Juan Aguilar, pero gana en velocidad. Se mete al aire Aguilar. Ahí está Aguilar. Sale rápido Guifrey. Fuerte abajo de Aguilar. Parece que lo toca el arquero ahí abajo. Innecesaria Está esa el árbitro llegada cerca, tarde. pero Vamos a ver qué dice el árbitro. Ojalá se recupere el arquero de Ferro. Claramente, Tuciño, ¿por qué no le vamos a pedir disculpas a la gente que nos está siguiendo? Porque tenemos muchos seguidores, allegados, perdón, muchos, no sé si no queremos pegar eso, pero gente que está tratando de escuchar la transmisión, que nos está siguiendo y no pueden hacerlo. Lo que no están pudiendo es escucharla y claramente entiendo que si le pido disculpas no lo van a escuchar, pero bueno, que alguien le avise. alguien que le avise. Estamos pidiendo Estuviste disculpas. muy bien, Tuciño, pero es la verdad, le tenemos que pedir disculpas igual. Después, en otra ocasión, la escucharán. El balón. Recordemos que recién Ferro metió un cambio más. Se fue el número 11. Entró el 16. El número 11, Matías Aguirre. Entró el 16, Jonathan Fernández. Perdón, me había quedado con lo de Tuciño, que tiene razón en cierta parte. Claramente, si le pido perdón a quienes no nos escuchan, no lo van a poder hacer, pero bueno, queda en el video para cuando lo escuchen. El partido está 6-1, recordamos. 6-1. Está ganando Boxing. Partido casi liquidado. Ferro ataca, pero consistente la marca y la presión de Boxing. Va saliendo desde el fondo ahora Ferro con Barrientos. Levanta la cabeza, pelotazo largo al sector izquierdo. A ver si puede prosperar Ferro en el ataque por 3/4 de cancha. La juegan bien hacia el medio para que corra González. La tira larga González solo contra el mundo. González va avanzando el sector izquierdo. Era el número 10 Caro. Era bien custodiado por la defensa de Boxing por el número 13 Oscar Mancilla. Y va a ir saliendo desde el fondo con su arquero defensor Gianluca Gironi, recordando que a Bruno Rojas lo expulsaron. 6-1 está el Boxing arriba. Va jugando, sale jugando todavía, más allá de ir adelante en el marcador, intenta jugar siempre Boxing. La pone debajo del suelo. Barrientos que juega hacia adelante. Para Riquelme, que solo se complicaba, no sé, quiso jugar por la banda, no había nadie. Igual Nadie había ahí. la tiraba al No se entendió lateral. con su compañero, lo tenía al lado. ¿Cuánto tiempo vamos, Rodri? Ya estamos en los 40 minutos. Minutos finales. Bien, la pone debajo. Medina dice que hay tiro lateral. No, lateral para Ferro, sí, que lo va a hacer Riquelme. Recién ingresado. A ver qué hace. Pablo Riquelme, la tira larga para el incansable Cortés. Va corriendo ahora a Caro, pero recupera bien Boxing en el fondo. Juega al sector izquierdo. Ahora, en defensa sigue siendo para la Lobiverde. Qué frío está, Rodri, la verdad. Reco. Terminemos a los 40. Ya está, partido Terminalo, resuelto. terminalo. Bien que juega para Peloso. Pelotazo de Camaño arriba para rifarla nomás. Gana bien Peloso. Intentaba llegar Cardoso, no recupera. Y Riquelme No. a nadie. La tira. ¿A dónde? Se la saca encima 3 dedos para dividirla. Pero Muy el bien. muy movedizo Denny González, que ha sido para mí lo mejor En todos lados de. está el 3 de Ferro. Tremendo el partido de Tres Ferro. Había jugado un muy buen primer tiempo Persen por izquierda. Se fue diluyendo. ¿Podríamos Claramente elegir la salió. figura, Martín, del partido? Difícil, Difícil. claramente. Me gustó mucho el partido, el primer tiempo más que nada de Juan Cruz Jetset, que nunca supe si dije bien el nombre. Su apellido. Le pido El número disculpas. 5 de Boxing. Quiero decir, vamos a quemar a algunos compañeros que tampoco sabían cómo decir el apellido. Pelotazo largo. Claramente. Lo buscaban al arquero Central. Gianluca Gireno, claro. Gironi, que
que la miró, pudo custodiarla bien y Caro lo buscó bien, pero el arquero inteligente la dejó pasar. Claramente, dejó si iba pasar, un poquito más confiado. abajo, había que ver cómo resolvía Gianluca. Presiona Ferro. ¿Quién te gustó a vos para figura, Rodri? Me gustaba el número 5 también. El arquero también tenía unas buenas atajadas. Pero sin duda que Jensen será. Aguantame que se viene Piloso. Va cerrándose Piloso, la cambia al sector izquierdo para Kevin. Hevia, a ver qué hace Hevia. La juega bien al sector derecho para Aguilar. Si mete el centro es peligrosa. Centro. Arriba. Sí, bien. la toca justo. Ganaba bien en el aire. El número 16, Jonathan Fernández. Cortando ese séptimo que se venía. Intentaba ganar Maidana. El lateral va a ser para Pablo Riquelme, que lo va a hacer por la banda diestra. Riquelme el apellido nomás, dicen algunos acá. Hay que estar acá en el campo de juego con Hay este que día, estar con acá. este viento en contra. Y con un 6-1 abajo. Difícil partido, con todo en contra. Cuando guarda que se complica Gironi. Reventa Gironi. La pelota es bien de ese taco para Riquelme. Hacia atrás para Hevia. Hevia juega hacia el medio para Peloso. Peloso en la mitad de cancha está tocando hacia adelante. Para que pasa Nieto al sector diestro. Para que ya domine Cardoso, el autor de uno de los goles. Uno Juega más de bien boxing. para que vaya Nieto. Cortaba bien. Tremendo corte de Caparrós. Sigue Ferro en Boxing defensa. quiere uno más, No se cansa, ¿eh? Todos tienen hambre de gol, quieren marcar su tanto. Ahora la recupera Boxing cuando intentaba Barrientos por el sector izquierdo. Caía un jugador del albiverde. Saque de banda por izquierda para Ferro. Recordamos nuevamente. Ahora Boxing con este resultado. Casi partido liquidado, prácticamente liquidado ya. Se jugará el triangular esperando por los otros dos equipos que se van a definir entre el cruce Ya de están jugando. Hispano ya. ¿Qué hora es? 9:30 arrancaba Hispano Boca Río Gallegos y mañana jugarán UPP contra Bancruz. Los ganadores de esos dos encuentros se sumarán al Boxing por este triangular para ser representante de la- El arco acá. de la sede de la Liga Sur. Esperará también por la subsede de la Liga Sur, el Calafate, que harán lo suyo también con sus encuentros. Cuando se viene el tiro libre, uno de los mejores jugadores del encuentro, Denis González, intentará ejecutar con esa zurda venenosa que tiene, esa zurda filosa que sabe utilizar el viento, el autor del descuento de Ferrocarril. Veremos cuando el viento no lo deja dejar quieto ese balón. El arquero Gianluca Gironi habla, pero no va y le pega el número 5. Jonathan González, pero muy elevado. Para mí era para el 3. Yo lo dejo al 3 que bate toda. Denis González, con la pega que demostró, era para poder complicarlo a Gironi. No aprovechó el viento a favor en todo el segundo tiempo, Ferro. Y con un resultado muy adverso, muy empinado, muy cuesta arriba, complicado. Cuando sale Guifrey, bien, despejando ese bochazo al aire, arriba, lejos, para que vaya corriendo González. Ya controlaba Cortés, pero ya fatigado el número 9 que hizo todo en la ofensiva del Carbonero. Sí, Boxing atacando. Por sector derecho se viene ahora Cardoso a ver si se cierra, si juega, lo va pasando Heavy, a ver si la tira. No, se le fue un gol larga. o si no. Y gesto de frustración de sus compañeros porque eran 4 contra 4. Podría haber resuelto de la mejor manera. De otra situación hubiese sido, podría haber llegado el séptimo. Ya casi finalizado este encuentro entre Atlético Boxing Club 6, Ferrocarril y CF 1. Arriba intenta Kevin, la va poniendo abajo de la suela, no puede. Choca entre dos, entre tres, la pone debajo de la suela, juega bien, tira un qué caño lindo el Eugenio y avanza, ahí. pero aparece para custodiar y recuperar Cortés, pero no puede con Hevia, que intenta recuperar. La pelota es de Nieto, hacia atrás, está tocando, retrocede y forma y juega y arma todo el encuentro. Se va parando bien en defensa. Ahora Boxing Club con Mancilla, que fue cauteloso y la pone debajo Se nuevamente. confió. Hevia otra vez se está tirando chiches, por ahí se está siendo un poco displicente. Juega ahora Caro al sector izquierdo, pasa entre uno, pasa entre dos, hace una pausa, sigue con el valor, no la juega con sus compañeros
Y el partido claramente ya se va terminando, se va fundiendo. Los jugadores de boxing ya van haciendo una pausa. Sí, señor. Cuando el árbitro del encuentro, Nicolás Graves, dice que aquí el Emilio Pichón Guati ha goleado el Atlético Boxing Club 6-1 ante Ferrocarril SF en un encuentro que parecía haber sido más parejo en el inicio. Cuando se atacaban de ambos lados, empezó a ganar distancia el Atlético Boxing Club, Rodri, y por eso aquí el encuentro ha terminado 6-1. 6-1, partido liquidado. Adversidad terrible del boxing contra Ferro. Aprovechó, tuvo la pelota, manejaron los tiempos, los pases. Aprovecharon todos los contraataques en el primer tiempo. Devastador y aplastador 6-1 tuvimos hoy. Recordamos entonces, para finalizar esta transmisión, en esta noche hermosa en Río Gallegos, de sol y... Por Dios, qué noche áspera, pero hoy hemos vivido un fútbol apasionante de un clasificatorio para el regional federal. Hemos vivido mucho fútbol, goles por doquier, 6 para el boxing, 1 para Ferro. Nosotros nos vamos despidiendo, Rodri. Agradecemos a todos los que nos siguieron, agradecemos a los que no escucharon, a los que no nos pudieron escuchar y que alguien le comente. Lamentablemente lo tomamos con humor porque no nos gusta que haya seguidores que intenten seguirnos, que intenten vivir el encuentro y no puedan hacerlo de la mejor manera. La verdad que no sabemos por qué, porque la tecnología hoy ha hablado sola. Muchos, le volvemos a repetir, por su dispositivo móvil han podido mirarlo, escucharlo, pero por el TV no, otros por la compu sí, por el celular no, y así fueron varias cuestiones. Les queremos recordar que queda el video, va a quedar, el partido queda en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en @australiasportok. Desde ya, acá fue todo, Rodri. Agradecemos a todos. A todos los seguidores que estuvieron ahí, les mandamos un abrazo grande a todos los que estuvieron activos ahí en nuestro chat. Muchas gracias, nos veremos en el siguiente encuentro. Abrazos y saludos para todos. Agradecemos al Boxing Club que nos cedió la cabina y fue muy amable en toda la previa para poder haber transmitido este encuentro. También a Eduardo Belmonte, que desde el día de hoy fue muy amable con la información. Recordar y un tema que no quería dejar pasar es que la cancha de Ferro dentro de poco va a volver a tener el verde césped y la pelota va a volver a rodar en ese gran estadio que tenemos en Río Gallegos, que ha sido la casa de muchos de los que hemos vivido el fútbol. Me acuerdo en nuestras infancias, en nuestra juventud, cuando decíamos con muchas ganas de ir a jugar a esa cancha porque era la única que tenía pasto natural. Así que desde ya nosotros de aquí nos retiramos y nos vamos despidiendo. Saludos grandes y gracias a todos.